La cultura es un río sin final. Corre entre páginas en su caudal. Libros que hablan de un mundo mortal. Vida, muerte, el todo y el nada vital. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en Univalle Online con un invitado especial en otro episodio de Ya que estamos y con mi querida amiga Daniela Rengel para un programa inusual, porque generalmente lo hacemos en vivo, pero esta vez este programa sale grabado, porque por las cosas de la universidad, las pausas que hay, exámenes finales de los chicos, etcétera, etcétera, hemos tenido que grabar este programa. Y queremos ser honestos en eso, porque dijimos, pucha, por ahí hablamos de cosas así, hacemos pronósticos, y no hay país la próxima semana. Entonces, esperemos que ustedes que están viendo esto en el futuro estén todavía en Bolivia, que sigamos existiendo y que estemos preparándonos para hacer elecciones. Hola, Dani. Así y tú lo vas a presentar a nuestro invitado, por favor. Bueno, yo feliz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradecidos. Saludamos también a Rafael Portugal, a los chicos, a todo nuestro equipo. Estamos felices de estar acá una tarde más. Y como decía Willy, especialmente complacidos porque ya tenemos un invitado especial. Invitado especial por quién es él, pero además porque nosotros, como saben, intentamos hacer cultura, intentamos hablar de libros, intentamos hablar de la vida a partir de los libros, pero hoy día vamos a leer de la realidad, diría yo. Así que vamos a hacer un programa diferente porque nos vamos a permitir unir un poco sobre lo que es la cultura, pero también la política. Vamos a hablar de coyuntura y para eso doy la más cordial bienvenida a Vladi Torres. Creo que no necesito hacer mucha presentación. Politólogo, abogado, escritor. También escribes ficción, ¿verdad? Soy aficionado. Pues escribes ficción Ya también. no escribo tanto como antes. Estoy más que todo viendo la realidad, que es muy terrible. Súper. La ficción es hermosa comparado con la realidad, pero sí, como aficionado. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, comenzaremos un poco. Yo tengo una pregunta así de entrada que me estaba dando vueltas, porque nosotros los literatos solemos romantizar muchas cosas, ¿no? Solemos romantizar determinados conceptos, determinadas palabras, inclusive lo feo, lo grotesco, la maldad, porque también se escribe sobre eso y se puede escribir de una forma hermosa. Pero pensando en estos términos así medio romanticones, me venía obviamente de manera ineludible la patria, ¿no? ¿A qué te resuena la patria hoy en día en este contexto? ¿O es así ya muy trasnochado pensar en la patria? No estamos en el romanticismo. Pues puede entenderse de muchas maneras, pero como estamos hablando con dos escritores, la patria no solamente es un concepto, sino es una de las más grandes ficciones en política. Es una construcción, es un constructo, la patria. Y me parece que es, en términos modernos, altamente interpelante. Hace referencia a una comunidad coherente, viable, a una comunidad en la cual los elementos tienen cierto tipo de vinculación étnica, lingüística, religiosa, pero además tiene establece relaciones de pertenencia, relaciones afectivas, Claro. entre sus integrantes, entre sus componentes. Es, me parece, en nuestro contexto algo muy venido a menos en los últimos años. Ajá. En la medida que este es un país que ya no se entiende como una patria, como un todo, creo que nunca lo ha sido históricamente. Sin embargo, sus componentes están más enfrentados, ya no se sienten parte de un todo. Me parece que hay explicaciones históricas y coyunturales para ese sentimiento. Ajá. La patria se nos muere sería más pertinente para nuestra época. Ajá. Como Víctor Paz, Exacto. el 85. Bolivia se nos muere. Este concepto de patria, nación, yo me acuerdo hace muchos años Leonardo García Pavón estaba trabajando, y creo que llegó a trabajar el concepto de nación en la literatura, Patria etcétera. profunda, la patria íntima, la patria Claro. íntima, sí. Bueno, y él buscaba eso, ¿no? Y estaba venía de cada cierto tiempo a mostrar los avances de su investigación, de su análisis. Y citó en una de esas intervenciones, era una feria del libro, que sé yo, les estoy hablando de hace 25 años. Citó Felipe Delgado, ¿no? Un fragmento de Felipe Delgado, donde hay unos borrachos en la cantina que están hablando de Bolivia, del concepto de nación, lo que ellos consideran que es patria, que es. Y cita eso y él hace su análisis profundo. Y un docente de literatura interviene y le dice, oye, mira, primero que es ficción. A Jaime Sáenz le importaba muy poco la nación, estaba haciendo ficción, no le interesaba reflexionar sobre patria. Y dos,
Sus personajes están borrachos, están hablando cualquier estupidez. O sea, ¿cómo puedes tomar eso como punto de partida para el análisis de Nación? A veces los literatos exageramos, no queremos sacar lo que sea, cualquier significado o cualquier sentido de una frasecita. Y por ahí no funciona así en la vida real. Pues mira, depende. Yo te diría, depende de qué autor, qué libro estemos analizando, en qué contexto. En la medida que la literatura es ficción, pero es una ficción, en mi entender, en mi lectura, que se realiza siempre con un referente de orden. Sí. Escribir puede ser una actividad política. En la medida que uno puede legitimar ese orden o puede retarlo, puede destruirlo a través de la ficción, puede interpelarlo a través de la ficción. Lo que tú dices, no sé si es episodio de los borrachos, pero en el Felipe Delgado a mí siempre me gustaban las referencias a Tamayo. Las referencias a Tamayo, en la medida que se ve esa patria negada, que denuncia a Tamayo como la verdadera patria, pero la existente dentro de la ficción es la patria decadente, la patria incoherente, la patria que no llega a ser patria. Y yo creo que eso, si uno no soy un especialista, he leído muy poco, pero si uno lee la literatura boliviana, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esa frustración de no poder ser patria se siente en el arte, en la literatura también, en la ficción, el cine mismo, ¿no? El cine boliviano. Creo que el cine moderno ha superado, el contemporáneo ya ha superado esa situación, Sí. pero el cine de todo el siglo XX, creo que encuentra en San Ginés su máximo exponente, es precisamente un cine que se elabora, su narrativa se construye, sus discursos se construyen a partir de esa imposibilidad de ser país, de esa inviabilidad de ser Es país. un cine muy político. Claro, entonces es como si la ficción tratara de componer lo que los procesos sociales e históricos no han podido. Creo que se ha cargado, pero eso, la literatura, el cine en ese Sí. tramo, es decir, lo que no hacían otras disciplinas, la sociología, la pilotología, Sí. porque también no había politología, no había esas cosas. Hasta a través de la literatura se hacía. Claro, entonces los escritores le metían ahí en la ficción, no sé, Lo que pues, querían ¿no? decir, lo que leían, Raza de lo que pensaban. bronce, Pueblo enfermo, claro, ¿no? Mazamaclay, qué sé yo, Sí. todo lo que se puede, el metal del diablo, el dictador suicida, todo lo que se podía hacer ahí, el pensamiento era una reflexión. Ya avanzada, recuperada la democracia, empezamos a quitarnos esa solemnidad de la escritura y empieza la irreverencia, y ahí Adolfo Cárdenas, digamos, ¿no? Con sus primeros textos y otros autores que le quitan esa sobriedad a la literatura, ese corset que más o menos estábamos obligados a hablar de la realidad boliviana y a poner tu posición. O sea, yo soy de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, pero mi escritura va a develar qué soy. Claro. Y además estábamos frente a un buen libro porque decía la verdad. Es un buen libro Claro. porque así es la mina, por eso es una buena novela. Pero yo no quiero perder la oportunidad de hablar de política porque es algo que casi nunca hago y aprovechar que estás aquí. Traía esto de patria porque hay un candidato que es el único que apela a la patria, ¿no? Y bueno, así sin pelos en la lengua, que es Rodrigo Paz, ¿no? Entonces él habla de la patria y la patria y la patria. Y claro, me suena porque es el único que todavía está, no sé, apelando a lo que de patria pueda haber, digamos, en muchos sectores. Y por eso traía esta colación. Pero yo creo que, unido a lo que acabo de decir, ¿cuál crees tú que es el reto más importante que ahorita tiene Bolivia? ¿Hacer patria? No sé, pensar en patria, reconstruir la patria. Definitivamente no, aunque es, yo diría, una de nuestras deudas pendientes a mediano plazo. Si lo hacemos antes mejor, pero ahorita el tema central es salir de la crisis económica. O sea, eso no es gracioso, ahora nos vamos a poner serios y solemnes, vamos a pedir un whisky quizá, Sí. pero en serio que estamos en las puertas de un escenario muy parecido al del 85. Estamos como en el 79, cuando ya había crisis económica, el 79, el 80, el 81, y empieza a desbordarse. El 83 o el 84 y el 85 el país se va al diablo, literalmente se va al diablo. Sí. Entonces estamos en un escenario muy parecido al 79. La inflación mensual está subiendo. Bolivia tiene la inflación más alta, acumulada y mensual. Y eso puede descontrolarse, claro que sí. Asumiendo que el actual gobierno no va a tomar ninguna medida hasta que se vaya en noviembre. El nuevo gobierno posiblemente termine de aterrizar en 3 meses, lo que nos deja en enero del próximo año para empezar a tomar medidas. Entonces es una situación altamente preocupante. Hacer patria, convocar una asamblea constituyente, que puede ser un buen camino para hacer patria, le hace que puede haber otros mecanismos, me parece que no está en la agenda inmediata. Reconstruir el país, lograr pactos políticos. Antes de hacer patria, quizá pensar en generar los acuerdos, que es bien difícil hacerlo. Ahora el clima está altamente polarizado.
sentarlo en una misma mesa al Arce y al Evo, no es probable que se agarren a puñetes, se acusan de traición, sentarlo a Camacho con Arce igual, o sea, complicadísimo, ¿no? Entonces, creo que el siguiente gobierno tiene que ser un gobierno que arme puentes, establezca acuerdos y empiece a solucionar la crisis económica, lo que va a ser muy difícil. Entonces, hablar de la reconstrucción de la patria, la construcción de la verdadera patria, me parece que es algo que va a tener que esperar a esos elementos, ¿no? Esos objetivos más urgentes. Y claro, habría que preguntarnos qué es la patria o qué entienden los actores por patria. Eso me parece que es un problema discursivo. No entiendo bien a qué se refiere Rodrigo Paz, pero si se refiere a la patria por el Estado republicano, si se refiere a la patria por la sociedad, tal vez la del sur, la tarijeña, la occidental. Bolivia es un país altamente complejo y muy diverso. No es la panacea del universo, hay sociedades mucho más diversas. La China, por ejemplo, esa sí es una verdadera sociedad plurimultiétnica nacional. En cambio, Bolivia tiene una gran diversidad, pero al margen de su diversidad étnica, tiene una diversidad regional, política, social, identitaria, lo que complejiza, ¿no? Y hay varios clivajes, y me parece que tiene una historia de exclusiones muy violenta, que también es clave para leer algunos acuerdos que se han forjado en su momento. Pero si nos preguntamos por la patria, habría que preguntarnos qué actor lo enuncia y qué entiende por patria. Claro. No hay un concepto universal de patria en Bolivia. Para algunos la patria es el retorno al pasado, antes de la llegada del mar. Para algunos la patria es el Estado plurinacional, que es un Estado con muchos defectos y falencias, pero que es mucho más incluyente que la República. Y para algunos es borrón y cuenta nueva, ¿no? Al diablo ni la República, el Estado plurinacional, construyamos otra cosa. Entonces, me parece que uno de nuestros grandes problemas es que tenemos una mirada muy disímil sobre lo que es la patria, sobre lo que es Bolivia. Entonces, a esto, si eso sumamos las miradas locales, las diferencias etarias, la posición económica de quien anuncia ese discurso, la necesidad de construir patria, no vamos a obtener respuestas, sino vamos a complejizar la pregunta. Claro. ¿No es cierto? Entonces se vuelve una tarea siempre pendiente. Todo el siglo XX nos hemos preguntado qué es Bolivia, a dónde va Bolivia. Y sabes, Dani, los liberales de principios del siglo XX estaban en ese mismo problema. Ellos decían, los conservadores han fracasado. Todo el siglo XIX es un siglo perdido. Desde la fundación de la República no hemos podido hacer patria, no hemos podido construir un Estado moderno, coherente. Ha llegado el momento, estamos en el siglo XXI, llegando al bicentenario y todavía nos estamos preguntando, hagamos patria, hombre, construyamos la patria. Pero ¿cómo van a ser los procesos en países que tienen 1000 años, qué sé yo? O sea, somos una nación muy joven, 200 años, después nada en comparación. Yo me imagino que han atravesado problemas y procesos complejos igual. España los sigue teniendo, el País Vasco, que se quiere, Galicia por otro lado, que no es tan fuerte como el País Vasco, pero que tiene su propia identidad, su propio idioma incluso. Claro. Entonces, hay esas divergencias también en otros lugares, en sociedades más avanzadas. Claro que por ahí hay mayor institucionalidad, ¿no? Que maneja y puede, digamos, gambetear esos problemas. Un Estado más fuerte, ¿no? Creo que por ahí va el lado. Por ahí va la respuesta. Es que históricamente en Bolivia el Estado nunca ha sido un leviatán, el Estado ha sido un ente que tenía un poder limitado. Ha podido ejercer la fuerza, ha podido cohesionar, pero con grandes limitaciones. A mí me gusta mucho la obra de Rosana Barragán en general, pero ella tiene un texto muy bonito que se llama El Estado Pactante. A través de su historia, Bolivia no ha sido un Estado que imponía, que disciplinaba solamente. En la mayoría de los casos, el Estado negociaba, pactaba, conciliaba, usaba la fuerza, pero también cedía. ¿Contra quiénes? Empresarios, aelius, campesinos, trabajadores, maestros, grupos de poder, gremiales, sindicatos. O sea, el Estado en nuestro país, contrariamente a lo que se pueda creer, no tiene tanta fuerza como otros estados. Lo que tú dices es muy cierto, Willy. El Estado chino, el Estado francés, el Estado chino es milenario. Los romanos estaban deambulando por acá y los chinos ya estaban aquí. Claro que el Estado ha cambiado, ¿no? De ser un imperio, de expandirse, de contraerse, ahora se ha vuelto un Estado que ha fusionado el capitalismo y el socialismo de una manera muy sui generis, pero es un Estado muy antiguo. En el caso de Francia es un Estado que ya tiene más de 800 años, pero el proceso de construcción del Estado, que le ha llevado hasta cierto punto a mantener cierta cohesión y coherencia en la sociedad, lo que llamamos nación, se ha utilizado la fuerza, la violencia, no ha sido un proceso pacífico.
Ha sido un proceso accidentado, sangriento. El fin de la Edad Media es la construcción de los estados modernos. El fin de los poderes descentralizados, la construcción de los poderes centrales. En el caso de Bolivia eso no ha podido darse por nuestros antecedentes coloniales. La audiencia de Charcas era una entidad política con autonomía respecto al virreinato primero de Lima y luego del virreinato de La Plata. Entonces, cuando llega el proceso de la independencia, este país está lleno de huecos y vacíos de poder. Las mismas republiquetas, ¿no? La existencia de republiquetas de las guerrillas no solamente eran unidades armadas móviles, las guerrillas eran entidades político-territoriales, manejaban soberanía en el territorio donde se asentaban, era una especie de soberanía móvil. Me parece que Bolivia como Estado, Bolivia como país nunca se construye como un Estado netamente moderno. Hasta ahora, ¿no? Aún el MAS, porque el Estado plurinacional es de alguna manera el proyecto del MAS, de larga data, pero el MAS lo ha hecho suyo, ni siquiera con tanto poder, con tanta legitimidad, con 2/3 en la asamblea, han podido ejercer un poder absoluto. El Evo negociaba, y ese es un error de sus enemigos. El Evo era un autoritario, es un hombre autoritario, manejaba una estructura de poder de manera autoritaria, cierto, pero también negociaba, también cedía. Sus bases lo presionaban, los dirigentes lo presionaban. O sea, era un proceso complejo de negociación el MAS. Coherente por 14 años en la medida que ha sabido manejar ciertos códigos de poder, Morales y el levismo. Sin embargo, ahora estamos en un escenario catastrófico porque ese esquema se ha caído y no se ha podido reconstruir otro. Los actores no dejan que se construya un nuevo esquema. Están pugnando bajo las cenizas de lo que fue en el pasado. Y en ese escenario es mucho más difícil construir patria o hablar de un Estado coherente. O sea, el Estado ha sido muy débil. Se ha vuelto. Muy débil. Yo creo que históricamente siempre ha sido. Siempre. En el periodo que analices, el Estado nunca ha tenido presencia en todo el territorio. En ese sentido, Zabaleta tiene razón. Claro. O sea, el Estado boliviano tenía una relación asimétrica con su sociedad, negaba parte de la sociedad, no llegaba a todo el territorio. Y continúa así. ¿Tú crees que este abigarramiento, esta imposibilidad de haber hecho realmente algo cohesionado, coherente, finalmente nos puede servir para no volvernos Venezuela? En parte sí, porque a diferencia de la sociedad venezolana, a diferencia de los caribeños, me parece que la sociedad boliviana, las sociedades que componen Bolivia, son altamente políticas, altamente movilizables. En Bolivia se movilizan campesinos, mineros, sí, estratos populares, clase media emergente, sí, pero también la clase media acomodada. Las pititas son una prueba. Aquí protesta todo el mundo, bloquea a todo el mundo a su manera. Es cierto, aquí no es un grupo solamente el que bloquea y que tiene mecanismos de lucha. En este país todos luchan en diferentes momentos y con diferentes estrategias. Y creo que una medida impositiva de corte autoritario tan verticalista como sucede en Venezuela o en Cuba, en Bolivia no puede ser, la sociedad no lo aceptaría. Ese poder puede ser poder, pero tiene que negociar. Pongo solamente un ejemplo. El gobierno que quiera ponerlos en línea, entre comillas, a los mineros cooperativistas, posiblemente se caiga antes de ponerlos en línea. Posiblemente logre algún tipo de negociación, cobrarles más impuestos, por ejemplo, lograr que acepten ciertos acuerdos ambientales, pero negociando, sentándolos en la mesa y sufriendo algunos dinamitazos más de por medio, que siempre ha sido así. Pero querer imponer, hacer algo como ha hecho Chávez o hace Maduro, es posible que ese gobierno caiga. Yo creo que un ejemplo concreto reciente es la casi caída de Yanine Áñez. Yanine Áñez casi no pasa de agosto del 2020. ¿Por qué? Porque me parece que muchos sectores sociales contrarios al añismo, a la posición de las fuerzas que apoyaban a Yanine Áñez, se dan cuenta que ella no tiene la intención de llamar a las elecciones. Está utilizando la pandemia como excusa para alargar su mandato 1 mes, 2 meses, 1 año. Yanine Áñez tenía que gobernar este país 3 meses, 1 mes y convocar elecciones. Termina gobernando prácticamente 1 año. ¿Por qué? Posterga indefinidamente las elecciones con excusa de la pandemia. Entonces, me parece que los actores sociales que toleran su gobierno llegan a la decisión de que pueden derribarlo en lugar de soportarlo y están cerca de hacerlo. Es por eso que Áñez cede Yanine Áñez y dice ya va a haber elecciones, va a haber fecha ya fijada y no me voy a oponer. Así funcionan las cosas en Bolivia. Me parece que los actores sociales articulados bajo una demanda, un mismo horizonte, son capaces de tumbar gobiernos, son capaces de poner en jaque al Estado. Lo estamos viendo ahora. Evo Morales no tiene la fuerza que tenía hace 14 años, no tiene la fuerza que tenía ni siquiera como dirigente campesino cocalero. Sin embargo, tiene la capacidad para hacerle daño al país. Claro. Impunemente. O sea, tiene 2 órdenes de aprehensión, no lo pueden agarrar.
Claro, y sus seguidores pueden bloquear el Yayagua, pueden cercar la paz. El Estado puede desbloquear, pero no puede neutralizarlo. ¿No es cierto? Entonces es una situación bastante boliviana esa. Oye, Vladi, ¿tú crees que esto que está pasando en Yayagua, bueno, ya está pasando, porque el programa está... Esperemos que ya haya pasado todo eso cuando se transmite este programa. Pero hoy 3 está pasando. Pero hoy está pasando. Es como un laboratorio, porque yo digo Yayagua, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Qué estratégico puede ser el Yayagua? Hay el rumor de que ahí cerca hay, no sé, contrabando, cocaína, qué sé yo, que los ayllus protegen, pero no los estaban afectando a ellos. ¿Por qué tendrían que levantarse contra la gente del Yayagua? No es más bien como un laboratorio para ver, bueno, esto se puede hacer en La Paz, es un territorio similar, hay cerros, en Cochabamba igual, podemos rodear, o sea, vamos a una ciudad pequeñita para ver cómo podemos luego escalar. Creo que sería muy mal ensayo si ese fuera el caso. En la medida que La Paz, bueno, es muy difícil pensar La Paz sin el Alto, pero La Paz es una urbe, tiene 900.000 habitantes. Me parece que el clima en la ciudad de La Paz como sede de gobierno es muy distinto a otras ciudades, incluso Santa Cruz o Cochabamba, que son ciudades grandes. Me parece que en La Paz hay una especie de hartazgo, y creo que Evo Morales lo ha probado. Los últimos dislates que han realizado hace unas 2-3 semanas, en su inhabilitación, no dejar que Pambol postule, o sea, concurse en las elecciones. Evo intentado hacer movilizaciones de protesta, pero ha sido reprimido por la policía, pero también por la población. Claro, y no es necesariamente porque la población sea antievista, más allá de que tiene, ya me parece que hay ciertos niveles de hartazgo en las ciudades contra Evo, pero me parece que ahí había un cariz más de tinte económico aquí, que la gente está en modalidad supervivencia. O sea, no quiere paros, no quiere bloqueos, porque de qué va a vivir, de qué va a comer, necesita recuperarse, y con la crisis, con la subida de precios y encima los bloqueos, los paros, entonces es algo intolerable para la ciudadanía, para la mayoría. Yo creo que por eso el evismo se da cuenta que está en desventaja. Se intenta llegar a la ciudad, o incluso en el propio Alto, ¿no? Tiene muchos anticuerpos en el Alto todavía. Creo que Arce mantiene a la dirigencia del Alto hasta cierto punto comprada y leal, hasta cierto punto. Entonces es mejor hacerlo en un lugar lejano, por fines logísticos, es menos caro, y creo que es una muestra, sobre todo la intervención de ciertos ayllus, en qué medida el choquehuanquismo se viene abajo, y el respaldo que tenía indígena en Occidente, el arcismo, que venía de Choquehuanca, por fines pragmáticos se pasa Evo Morales. Yo creo que es, sobre todo, después de los resultados de las encuestas, es mi lectura, me parece que muchos actores sociales, populares, se dan cuenta que van a perder las elecciones. Que hay una alta posibilidad de que Andrónico Rodríguez no logre ganar. Y si logra ganar, pierde en segunda vuelta. Coincido con esa lectura. Me parece que Andrónico Rodríguez, antes de subir, va a empezar a desmoronarse. Me parece que no tiene la cohesión, los elementos, el personal y tampoco el carácter para ser un líder en una situación tan terrible. Es una especie de Carlos Mesa, pero del sector popular, ¿no? O sea, sí voy o no voy, digo o no digo, me pierdo. O sea, es más o menos así, Andrónico. Y creo que muchos actores populares que tenían fe en él, que al ser el articulador del bloque popular, se dan cuenta que no lo va a lograr. Y con otros. Castillo está perdido, o sea, Castillo es, me parece, la negación de la negación. Una de dos, si Castillo logra llegar a las elecciones, posiblemente pierda la sigla. Yo creo que hay una altísima probabilidad de que pierda la sigla. Y si no la pierde, va a sacar un humillante 4%, 5%. O sea, va a tener un representante, 2 representantes. Hay que ver los porcentajes y los lugares, pero me parece que todo el peso de la crisis económica le va a caer al MAS. El MAS ahorita es el leproso del proceso. Claro. Me parece que la gente va a desquitar su ira, va a enfocar el llamado voto castigo sobre el MAS, sobre Castillo, ya que no puede sobrearse. Y bueno, la otra opción es Eva Copa, que está por debajo de Castillo. Claro, entonces la única opción era Andrónico. Y si Andrónico va a perder, si Andrónico ya no es una opción o posiblemente no logre ganar electoralmente, solo queda colocar una opción que pueda ganar, y esa opción es Evo, me parece desde esa lectura. Yo no estoy muy seguro, estoy especulando. He conocido de manera extraoficial algunas encuestas. Evo Morales tiene entre el 25 y el 30% de apoyo en las encuestas. Todavía. No son encuestas que se van a publicar. O sea, obviamente no se van a publicar. Y posiblemente estén algo amañadas, direccionadas, es posible, pero no las han realizado los evistas. Me parece que sus enemigos son conscientes del apoyo que todavía tiene Evo. Estoy totalmente en contra de ese personaje, sin embargo, sería ciego negar el apoyo que tiene. Me parece que, aunque despierta antipatía total en ciertos sectores, sí despierta incondicionalidad en otros. Me parece que ciertos sectores populares se dan cuenta de eso y es su carta ganadora. Y prefieren arriesgarse a sabotear las elecciones, a permitir entrar en un proceso que no tienen un actor, un representante que pueda ganar.
Y estamos hablando ya de el mantenimiento de ciertas condiciones políticas. Me parece que muchos actores políticos consideran que si una fuerza de derecha, sobre todo de la derecha tradicional, llega a gobernar este país, ellos van a perder todas las conquistas sociales que han conseguido. Sería ciego uno al decir que solamente es corrupción, es narcotráfico, es parte de un relato eso. Lo que en realidad ha existido también, aparte de todos los defectos, errores que ha cometido el MAS, ha habido indudablemente un ascenso social, ha habido movilidad social. Me parece que muchos sectores entienden que van a perderlo absolutamente todo y prefieren, con todos los reparos, con todos los errores y con todos los riesgos, apoyarlo nuevamente Evo Morales. Por eso están tratando de impulsar, ya por la fuerza, su candidatura o suspender las elecciones. Yo creo que lo que ha pasado en Yallagua es muestra del apoyo que tiene, ¿no?, en el sector rural, en los ayllus, en el campesinado. Es lo que ha sido un intento de tratar de demostrar que también podrían conquistar la ciudad, pero la ciudad se ha resistido, ¿no? Pero creo que no deja de ser algo que hay que estudiar con más detenimiento. Estoy hablando en base solamente de algunos elementos, lo que reportan los medios. Vivimos en la época de la posverdad. Lo que nos cuentan me parece que está ya procesado, hay un discurso por detrás, hay un guión. En los medios oficialistas, en los medios opositores, en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado al tratar de procesar esa información. Nos han bombardeado con imágenes de policías muertos, baleados, precisamente para posicionarnos en el escenario. Y uno tiene que tener cuidado, uno tiene que ser escéptico en estos casos. Hay que ver cómo se desarrolló, hay que buscar múltiples fuentes de información y en base a lo que sé, esa es mi lectura, ¿no? Están tratando de rearticular el movimiento por debajo porque se dan cuenta que no van a ganar las elecciones. Por arriba, claro. Ahora, para vincular un poco esto que hacemos los tres finalmente, tú también eres docente, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos esto cuando hablamos un poco de coyuntura porque es inevitable, ¿no? Que todo el cartel ahorita de todos los partidos es justamente la crisis, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de la crisis? ¿Cómo vamos a solucionar la crisis? Pero hay un proyecto para volver al inicio de la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos podemos rearticular, pensar en nuestra identidad, en qué finalmente es el sujeto boliviano, si hay una patria, si quedó el proceso estancado, si se puede rearticular? Pero no es desde la política solamente, creo, el espacio donde podemos pensar esto, sino nosotros siempre decimos que es desde la educación también. Y no escuchamos propuestas al respecto. ¿Qué crees tú que desde esos términos habría que hacer? Porque también va a haber un Ministerio de Educación seguramente, y cuáles van a ser las tareas que tenga, ¿no? Yo creo que para eso hay que interpelar el discurso político polarizante. Yo creo que lo hemos vivido con fuerza desde el 2016, año en que se publicó el referéndum, sin darle la razón a alguien, ¿eh? Es un momento de la decisión. Este país se divide en masistas y en antimasistas. Los indiferentes creo que son un grupo reducido, pero el 2019 es otro momento, es otro hito fundamental, en la cual ser masista te convierte en un héroe o en un delincuente, o viceversa, ser pitita te convierte en un héroe o en un delincuente. No hemos tristemente superado esa decisión. Yo creo que la política no es la respuesta. Estamos en un año electoral, los políticos van a explotar esa polarización. Entonces, si uno escucha a la oposición, hay que sacar al MAS del gobierno. O sea, pero ese no es nuestro principal problema. No es nuestro principal problema en la medida que ha habido gobiernos de derecha malos. Yanine Áñez es uno de ellos, es un buen ejemplo que puede gobernar la derecha y hacerlo igual o peor que el MAS, ¿no es cierto? Pero me parece que la política misma se alimenta de esa polarización. La educación es una alternativa y yo creo que podría ser. Nuestra educación es muy deficiente. La educación boliviana está entre las peores del mundo, creo yo, de las peores de la región. Escolar, nivel universitario, hasta me animaría a decir posgrado con alguna excepción. O sea, es terrible la situación educativa en nuestro medio. Yo creo que se podría, pero a largo plazo. Yo recurriría para tratar de contrarrestar esta polarización impulsada por los discursos políticos a la historia y a la propia sociedad. Me parece que una buena estrategia para evitar que nuestra sociedad y nosotros mismos seamos arrastrados por esa posición polarizante es precisamente estudiar nuestra historia. La sociedad boliviana ha sido diversa, pero es codependiente. O sea, esa idea de que los cambas son enemigos de los collas o que la ciudad y el campo están enfrentadas son relatos. En los hechos, la ciudad y el campo son interdependientes. El Alto y La Paz son interdependientes. Claro. Santa Cruz y La Paz, el occidente y el oriente son interdependientes. Hay en nosotros una convivencia que está por encima de los intereses políticos, que pueden ocasionar desacuerdos, es lo más saludable, en toda sociedad hay desacuerdos, hay conflictos, pero no tendrían que llevarnos al enfrentamiento, no tendrían que llevarnos a escenarios de utilización de la violencia para neutralizar o exterminar al otro. Y eso es mirando nuestra historia, ha sido conflictiva, pero en la realidad hemos sobrevivido como país porque había una interdependencia muy fuerte. Somos interdependientes y gran parte de nuestra riqueza como bolivianos es esa diversidad cultural.
es esa diversidad tan grande, geográfica, climática, me parece de un acervo de tradiciones, y me parece que en la propia producción literaria está reflejada esa misma riqueza, que es algo digno de recuperar y de recordar. Usualmente cuando estamos atrapados en discursos tan polarizados, solemos olvidar que pertenecemos a una misma comunidad, con todos sus defectos y limitaciones y decisiones, pero no deja de ser una comunidad. Oye, estoy pensando ahora igual en los chicos, o sea, porque esto llega a mucha gente joven, ¿no? Porque estamos obviamente en Univalle y los medios, las redes, este tipo de formato llega a muchos jóvenes. Y deben estar pensando ellos, ¿y yo por quién voto? ¿Tú crees que los jóvenes ya tienen decidido un voto? Como yo en mi primera elección yo sabía por quién iba a votar. Es más, desde mis 14 años, yo en mis 14 años era mirista, pero cerrado. Pero ¿qué sabía? Yo era un estúpido a los 14 años, ¿no? Entonces yo feliz de que gane Jaime Paz, claro, ¿no? Sí, en ese entonces. Pero claro, tenía bien claro por quién iba a votar, siempre la tenía clara hasta hace 10 años, digamos. ¿Y los jóvenes estarán así? ¿O estarán pensando, pucha, ¿quiénes son estos señores? Andrónico es joven, pero claro. Perdón, pero antes que nos cuente el Vlad y su posición, también no los podemos invitar. No los podemos invitar a contarnos, a escribir y a decirnos por este tema, sí. Te escuchamos entonces, ¿tú qué crees? O sea, ¿mi preferencia o cómo? Los jóvenes. Ya. A ver, ¿cómo estarán? Yo siempre por diversión les pregunto, pero yo soy profesor de universidades privadas. Claro, hay universidades privadas de extracción más popular y otras de clase media alta, pero en las que yo enseño hay casi unanimidad por el nulo o por un voto que llamaríamos antimacista, ¿no? Dun es popular, Samuel es popular, Doria Medina es popular. Yo por molestarles, porque sé que tienen esa inclinación, les digo, ustedes son androniquistas y se enojan en serio, ¿no? Vos que has votado por el Evo, pero yo no he votado, ¿qué le pasa? O sea, son siempre respetuosos, porque soy su profesor, pero ese momento cuando les pico, se molestan tanto, que ¿qué le pasa? No me diga masista, digo, ¿sí? Pero claro, es una realidad bastante restringida. Otra es la realidad de la UPEA, con la que he ido alguna vez a dictar algún seminario, alguna charla, y veo que son distantes, ¿no?, a las posiciones del oficialismo. Es la época también, pero me parece que sería otra cosa consultar a los jóvenes que no están en el ámbito universitario, porque hay jóvenes de otro tipo de extracción, que tienen otro tipo de formación, que son más cercanos al mundo sindical, que son más cercanos a otro tipo de instituciones y no a la universidad. Me parece que ahí la situación es distinta, matizable, pero en las universidades creo que hay una inclinación hacia opciones de derecha, de centro derecha, libertarias. Los libertarios afortunadamente no son tan populares como en Argentina, pero creo que de a poquito se están abriendo paso a tropezones. Dun es un buen ejemplo, ¿no? Cito Sarabia no creo que despegue, no va a sobrevivir al 1%, creo, ADN, pero Dun, el posicionamiento de Dun es interesante si logra, si logra depurar todas las observaciones, si logra presentar todos los requisitos. Me parece que le ha hecho mucho daño a su perspectiva como candidato el que no pueda aparecer en las encuestas. Claro. No puede aparecer porque está inscrito, hay otra persona inscrita en lugar de él. Claro. Y claro, eso me parece que va a ser decisivo. Gran parte del electorado va a pensar que no va a poder concursar en las elecciones y posiblemente giren hacia Tuto Quiroga, ¿no? Claro. Ese nicho electoral le pertenece a Tuto Quiroga, ¿no? El voto de Dun. Pero es un fenómeno igual Dun, ¿no? Porque Dun no hacía política, Dun comentaba en algunos medios. Se nota que no hace política porque esos errores que ha cometido desde el principio, desde ningunearlo a su vice, claro, eso ha sido épico, ¿sabes? Me he reído, me ha dado pena, me he reído porque el Urión es un hombre orgulloso, pero es un hombre tímido. Claro. Y claro, quien lo ninguneó fue el propio Dun. Esas metidas de pata de que él lo va a encerrar en el día al Evo, ¿no? Van a estar encarcelándolo al Evo cuando esté jurando como presidente. Y claro, este tema de su declaración jurada, de que tiene no sé cuántos pliegos de cargo, no tiene deudas con el Estado, pero en realidad no tiene, pero no ha regularizado. Es que el hombre no es político, es un consultor, en el mejor de los casos es un analista financiero, más o menos lúcido, pero no es un hombre de talante político. Y se nota, mete la pata muy seguido. Pero ¿quién lo ha convencido? ¿Quién le ha hecho creer eso? Y de repente la gente empieza a creer en él. ¿Por qué? Es nuevo, es un outsider. Si la María Galindo se hubiera animado a lanzarse,
posiblemente estaría como el Dune, entre el 10, el 11, y está bien. Para un debut es fantástico. Claro. O sea, sin tener una tienda conocida, sin muchos recursos, y a partir de las redes sociales, porque Dune se ha formado en las redes sociales y en algunos medios, me parece algo destacable. Sin embargo, el problema de Dune, es mi lectura, se da cuenta que el bloque de unidad está implosionando, el bloque opositor fracasa, o se da cuenta que va a fracasar, se da cuenta que Tuto Quiroga está sufriendo una caída. Creo que Dune se decide, no solamente él, sino me parece que su entorno, se deciden a participar precisamente porque se dan cuenta que el voto de Tuto posiblemente en un porcentaje mínimo migre a Samuel. Mínimo. La mayoría de ese voto va a ser nulo. No van a apoyarlo a Andrónico, no van a apoyarlo a Del Castillo, pero tampoco a Samuel. Entonces Dune se da cuenta que él puede capitalizar ese apoyo. Si finalmente Dune logra entrar a las elecciones como candidato a regularizar sus problemas, posiblemente Tuto Quiroga sufra un bajón en su electorado. Si Dune no entra, entonces Tuto va a seguir subiendo. Es mi... Puchache. Estamos en 3, sí. Tengo un nuevo virus. Esta es una nueva cepa. No, pero si logra ingresar, me parece que le va a restar votos porque se da cuenta. A mí me gusta mucho el timing, ¿no? O sea, el momento que Tuto Quiroga sale del bloque de unidad, está siendo criticado, le dicen que no tiene palabra, ese rato ha saltado. Al día, creo que son un día y medio, donde dice voy a ser candidato. Está tratando de capitalizar esa situación. Creo que lo ha logrado hasta cierto punto, pero no llega a ser una amenaza seria hasta que oficialice su candidatura. Es una moneda al aire, ¿no? Hay que ver cómo le va. Interesante. Sí. Interesante. A mí, a ver, yo creo que, más allá de que concuerdo con todo lo que ha dicho Vladi, hay gran parte de la sociedad que está dividida por esta polarización que se ha creado inevitablemente desde el 2016 por una tontera, que realmente era una tontera, que en ese momento el MAS podía ganar con cualquier otro candidato. Con que Evo esté detrás de ese candidato, bastaba. Le han Hubieran dicho, pues, ganado igual. Sé senador, le han dicho. Sé vicepresidente, le han dicho. Hubiera ganado igual. La prueba está que ha ganado este hombre, el que nos está gobernando. Es decir que, y yo ahí creo que sí, más bien la apuesta era a perder. Evo quería que su candidato pierda. Y ha conseguido al menos ganador posible. A este le pondremos a este para que pierda. Porque al próximo gobierno lo sacamos en un año y yo puedo volver a candidatear. Esa era la idea, creo. Entonces, pero le salió el tiro por la culata, porque finalmente era el representante del MAS, por tanto, era como un representante de Evo. Entonces, que gane. La gente volcó su voto y por otros factores también, factor miedo, creo yo. Ahora, hay una situación. ¿Queremos que siga el MAS o no queremos que siga el MAS? Y yo creo que al final mucha gente que ahorita no sabe por quién votar, que es mi caso. A mí me preguntan por quién votas, si algún encuestador viniera, yo sería uno de esos que dicen, no indeciso. sabe, no responde. Pero yo sí tengo bien claro, no quiero que gobierne el MAS, ningún tipo de masismo. Entonces yo me voy a fijar la última encuesta y al que esté primero, a ese le voy a dar mi voto. Porque finalmente ese tipo no va a durar 5 años, pero no va a volver a repetir. Voto o sea, útil. a ese lo vamos a poder sacar luego por el voto también. Ya. Sí, o sea, no a patadas, sino va a llegar, pero creo que el masismo tiene artimañas como que si vuelve a entrar, va a tratar de no irse de nuevo. Entonces, claro, en cambio que cualquier otro va a llegar con esa idea de que tengo que negociar, tengo que pactar, y vamos a volver a esos tiempos en que éramos felices y no lo sabíamos. Pues yo criticaba tanto la democracia pactada, decía estos malditos cuoteadores, pero había sido bueno nomás. O sea, concentrar el poder en una sola mano. Que luego no lo quieren dejar ir. Claro. Y ese ha sido el problema del Evo. En esa época no había todavía evismo. Me parece su entorno y de él. No quieren arriesgarse a dejar la estructura, ni siquiera a cederla a alguien de su propio partido. Me parece que la propia construcción del esquema de poder del MAS es excesivamente vertical. Su forma de hacer política predominantemente es sindicalista, es de confrontación, ¿no? Necesita siempre un enemigo contra el que luchar. Sí, toda o sea, la estaba claro, estaba la media luna, está el imperio, están los caras, la derecha. Está la derecha, están los vendepatrias, ¿no? Sí. Siempre necesita un opuesto. Siempre. Un opuesto sobre el cual gobernar y justificar, ¿no es cierto? Sí, nos estamos equivocando, pero que vengan los vendepatrias también y nosotros más. Y yo creo que ese ha sido un tema gravitante,
tan gravitante que alguien con un buen olfato político, en su momento Álvaro García Linera, con todo lo despreciable que pueda parecer, y me parece alguien muy despreciable, creo que ha sido un buen estratega político. O sea, le ha permitido, en gran parte, es mérito de Evo, es mérito de su entorno, pero también es mérito de Álvaro García Linera. Era un gran estratega político. Logran derrotar a la Media Luna gracias a él, en parte a Quintana también, con todo lo brutal y violento que es Quintana. Pero me parece que esa necesidad de mantener esa estructura de poder hace que pierdan el norte y la brújula para la crisis del 2019. Me parece que lo más sensato, y nuestros políticos rara vez se han caracterizado por su sensatez, era llamar a alguien, ¿no? Buscar, elegir. Es mejor a que te desplacen y te derroquen y termines escapándote a México. Era mejor buscar un sucesor. Claro. El propio Andrónico, el propio Choquehuanca, el propio Arce o algún otro. Muchos le decían, Evo podía haber llegado a ser senador, podía haber llegado a ser presidente del Senado, pero él no quería dejar ese sitial. Claro. Su entorno tampoco quería dejar. No. Esta no es una pelea solamente de egos, no de caudillo contra caudillo. No. Es una pelea que intervienen también los entornos. Por eso sus exministros, diputados salen, porque se dan cuenta que si Evo no lo logra, ellos no lo van a lograr. Exacto. ¿No? Entonces, creo que es algo muy común. Nuestro medio, a mí me gusta siempre comparar la situación, por ejemplo, entre Hernando Siles, ¿no es cierto? Hernando Siles y Bautista Saavedra, ¿no? Era una situación muy similar, con sus grandes diferencias. La relación que hay entre Evo y Arce es muy similar a la que había en su momento entre Hernando Siles y Bautista Saavedra, ¿no? La idea de Hernando Siles era el ser el delfín, ¿no es cierto? Tenía que llegar y facilitarle la vuelta, pero decide mandarlo al diablo a su mentor y se queda él, y Bautista, entre otros, le organiza un golpe de estado y lo bajan a Hernando Siles. Y creo que ese es un patrón muy importante en nuestro país. Y no es exclusivo del MAS. Si uno piensa en Tuto, creo que los masistas lo odian al Tuto. Bueno, ahorita los copistas, castillistas, choquehuanquistas, arcistas y evistas, no tantas, ahora hay tantas versiones de ex-MAS. Pero todos ellos lo odian al Tuto, pero no lo odian tanto como los adenistas. Los dinosaurios de ADN lo detestan al Tuto. Los MNRistas acérrimos lo odian a Carlos Mesa, porque precisamente han dividido, ¿no es cierto?, el organismo, el partido. Es algo muy frecuente. Nuestros partidos políticos no son democráticos, no tienen una democracia interna, son demasiado verticalistas. Y en el caso del MAS, esa verticalidad se multiplica por el sindicalismo, por su forma de utilizar el discurso político y de hacer política. Pero no es exclusivo del MAS, ¿no? Es también cómo se están agarrando a cabezazos del bloque de unidad. No pueden sentarse a acordar, ¿sabes qué? Haremos una interna. Y quien gane, todos renunciamos y lo apoyamos. No pueden hacer eso. Parte es una lucha de egos, o sea, entre Tuto, Doria, Carlos Mesa una vez más se sale, no quiere saber nada, pero es más probable que cada quien vaya por su lado a que se sienten a dialogar y acordar. ¿No? Me parece algo muy, culturalmente, en temas de cultura política, es algo muy boliviano eso. Bueno, se puede pactar en lo chiquito, pues imagínate cómo... Si pactas y luego traicionas, pero estás a la espera de que te traicionen o guardar que no te traicionen, o tú vas a ser el que va a gestar la traición. Así es la cosa aquí. Así todos esperando. Sí, es terrible. Pero bueno, creo que ha sido rica la charla, distinto, hemos hecho algo distinto a lo que solemos hacer, pero hemos intentado conectar esto finalmente con la cultura, con lo que nosotros hacemos, leemos, hemos leído otra cosa, pero hemos leído igual. Así que te agradecemos mucho, Vladi, por haberte... De nuevo. Sí, favor, no, desde luego. A medida que vaya pasando el tiempo. Cervezas para que no duela tanto. Un cinganito. Un cinganito, lo que sea. Por favor. Yo no soy lo que sea. Yo tengo cultura chupística, digo, quiero sentirme ligero. Ya, de un soldadito. Te lo puedo estar tomando lo que sea, ¿no? Pero nos vamos a morir con eso. Vamos a curar nuestras toses, pero... Vamos a te afloja la lengua. Yo alguna vez que me han entrevistado yo con un vino, pucha, que insultaba a la gente. Me he vuelto un Daniel Averanga. No, pues, Y tú que hablas de necesidad de alicientes, pues me imagino. Pero nuevamente, muchas gracias por haber venido, por haber podido charlar, por haber podido despejar algunas dudas y mirar desde otro ángulo. Y pues nada, estamos la siguiente semana, Dios mediante, y esperemos que en un país más calmado, más tranquilo y con mejor rumbo, ¿no ve? Ojalá. Adiós a todos y todas. En la página 10 alguien lloró.